quiero hablar sobre el tema conociendo al Jesús detrás del nombre. Conociendo al Jesús detrás del nombre. Yo creo que casi todas las personas, si preguntamos en los Estados Unidos, casi todas las personas conocen a Jesús. Todas las personas han escuchado hablar de Jesús. Puede darse el caso de que en un país tal vez remoto, en un lugar distante, en alguna jungla, algún lugar donde hay solamente indígenas, tal vez hayan pocas tribus que no hayan escuchado de Jesús. Pero aquí en América todos han escuchado de Jesús. Todas las personas han escuchado ese nombre. Pero aunque todas las personas han escuchado ese nombre, pocas personas, incluso en muchas de las iglesias, pocas personas conocen a la persona detrás del nombre de Jesús. Quiero decirte que a Jesús solamente puede conocerse a través de revelación. Es imposible que usted llegue a conocer a Jesús al menos que Jesús le sea revelado a usted. Es posible saber de Él, es posible escuchar de Él, pero para conocerlo a Él es necesario que Dios envíe a su Santo Espíritu a que visite nuestro corazón y abra nuestros ojos espirituales. Cuando eso sucede, ahora nosotros pasamos a ser personas que conocen a Jesús. Conocer a Jesús es una experiencia que abre nuestros ojos a un mundo nuevo. Oh Señor, yo dije que conocer a Jesús es una experiencia que abre nuestros ojos a un mundo que antes nosotros no conocíamos, a un mundo que era ignorante para nosotros. Precioso Jesús, precioso Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Como dije, Jesús es una experiencia que abre nuestros ojos al mundo espiritual. Jesús le dijo en cierta ocasión en Juan 3 a un hombre llamado Nicodemo que lo visitó de noche, le dijo que es necesario que tú nazcas del agua y del espíritu para tú poder heredar el reino de los cielos. Es más, ¿sabes cómo le dijo? Es necesario que tú nazcas del agua y del espíritu para que tú puedas ver el reino de los cielos. Eso implica que nosotros podemos escuchar del reino, escuchar de Jesús, pero aún no poder ver el reino de Jesús. Porque para poder ver el reino, para poder ver el poder del reino manifestado sobre nuestras vidas y manifestado sobre nuestros hogares, vamos a necesitar tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Job reconoció esto. En Job 42:5, Job pudo entender y decir estas palabras. En Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Eso fue lo que dijo Job. Job había escuchado de Dios. Job tenía tal vez una relación con Dios, tal vez una relación un poco superficial, o tal vez incluso fue una experiencia, una relación que tenía con Dios, tal vez un tanto íntima. Pero no fue hasta que Job comenzó a sufrir situaciones en sus vidas, no fue hasta que Job tuvo que padecer situaciones que causaron que él fuese afectado, perdió sus hijos, perdió su hogar, su esposa prácticamente estaba muerta para él. Pero fue en ese momento cuando él experimentó situaciones adversas en su vida que él pudo pasar de simplemente escuchar de Dios. Y dice ahora, a la medida que he pasado esta experiencia, a la medida que he tenido que atravesar situaciones adversas, a la medida que he tenido que encontrarme en una situación que antes nunca estaba, yo he podido ver la gloria de Dios en mi vida. He podido ver que Dios nunca me ha soltado. Y Job pudo decir, antes escuchaba de Él, pero ahora lo he visto. Porque servimos a un Dios que en medio de las situaciones adversas de nuestras vidas, Él no nos suelta, Él no nos deja solito. Sabe que a veces tenemos un mal concepto y pensamos, ahora que estoy en Jesús, las cosas me van a ir perfecto. Ahora que estoy en Jesús, las cosas me van a ir camino color de rosa. Tenemos un mal concepto. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Dios?
Él nos prometió que en las situaciones difíciles nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Fue lo que dijo el Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto de tal manera que podamos percibir en nuestra mente qué es lo que quiso decir Jesús? Se lo explico de esta manera. Cuando éramos pequeños, tal vez la edad de unos 5 o 6 años, y dormíamos en nuestro cuarto, y de repente comenzaba a caer lluvia, relámpagos, truenos, ¿qué sucedía con nosotros? Nos llenábamos de temor y miedo, ¿verdad? Como hace aún mi chiquito todavía de 6 años. Que cuando comienza a caer mucha lluvia, mucho trueno, él sale corriendo y de repente está en la cama mía. Se tira a la cama. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Cuando éramos pequeños y había muchos truenos, muchos relámpagos, lo primero que hacíamos era decir, mamá, 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 mamá. ¿Y qué hacía mamá? Venía corriendo a nuestro cuarto y se acostaba en nuestra cama y agarraba la cobija y decía, no te preocupes, mi hijo, todo está bien, yo estoy aquí contigo, nada te va a suceder. Una pregunta, ¿cesaron los relámpagos? ¿Cesaron los truenos? Los truenos y los relámpagos todavía estaban sucediendo en la parte de afuera. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Que aún en medio de los truenos, aún en medio de los relámpagos, a mi lado estaba mi mamá, que me produjo comfort, me produjo confianza de que todo iba a estar bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es exactamente eso lo que hace Dios. Él no promete quitar los truenos, Él no promete quitar los relámpagos, pero hay una promesa. En medio de tu situación más difícil, yo voy a estar ahí para confortarte. Yo voy a estar ahí, tú no vas a estar solo y tú no vas a estar sola, sino que yo voy a estar contigo. Yo no sé de usted, pero cuando mi mamá se ponía a mi par, ahora de repente el mundo estaba perfecto. Todo estaba bien, no importa lo que está sucediendo afuera, mami está a mi lado, papi está a mi lado. Pues así es nuestro Dios, nuestro Padre siempre está a nuestro lado. Pero hace falta que llegue adversidad, hace falta que lleguen situaciones difíciles, porque si no llega la situación difícil, entonces yo nunca voy a pasar de simplemente oír de Dios, ahora verlo con mis ojos. Pero la situación adversa produce en nosotros una necesidad de tener que clamar a Dios. Oh Jesús, si no viene la adversidad, nunca va a llegar la necesidad de yo tener que alzar mis ojos y decir, Dios, ahora te necesito, Señor. Este es el momento que te necesito. Si todo está perfecto, si todo está color de rosa, no hay necesidad. Pero es por eso que Dios a veces permite que venga la adversidad, venga la situación difícil. ¿Para qué? Para producir en ti un anhelo y un deseo de acercarte más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de la persona detrás del nombre. Su nombre es Jesús. Diga conmigo, su nombre es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, su palabra nos enseña que únicamente en el nombre de Jesús hay salvación para nuestras almas. Querido amigo, querido hermano, no hay otro lugar donde podemos encontrar salvación para nuestra dolencia. No hay otro lugar donde podemos encontrar sanidad para nuestra enfermedad. No hay otro lugar donde yo pueda encontrar una roca de refugio además de Jesús. Su nombre es Jesús. Diga conmigo, su nombre es Jesús. Hechos 4:12 dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Jesús. Diga Jesús. Ahora, quiero mencionar que hay 3 diferentes maneras por la cual el mundo conoce a Jesús. Y digo entre paréntesis, honramos a María como la madre de Jesús, pero María no fue la madre de Dios. María simplemente fue la madre de Jesús. María tuvo otros hijos. Es por eso que no es María en la que hallamos salvación. Otras personas como Confucius, otras personas como Elijah Muhammad, que las personas musulmanes ven como profetas, para ninguno de ellos usted puede revisar su tumba y usted puede estar seguro que sus huesos todavía están en sus tumbas. Amén. Todavía están ahí, porque fueron meros seres humanos, pero la tumba de Jesús está vacía. ¿Cuántos saben que su tumba está vacía? Porque Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y es por eso que únicamente es en el nombre de Jesús. Pero hay 3 diferentes niveles o 3 diferentes maneras por las cuales el mundo conoce a Jesús. Algunos lo conocen superficialmente. Han oído del Jesús histórico. Lo conocen como parte de la historia. Algunos lo ponen en la misma categoría donde ponen a Elijah Muhammad,
donde ponen otros grandes profetas y le honran como grandes profetas, pero mi Jesús es mucho más allá que simplemente un gran profeta. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas que conocen al Jesús histórico. Hay personas que no pasan de conocer a ese bebé que se encuentra en el manger, que se encuentra ahí, ese bebé Jesús que vino al mundo, y no han pasado a creer y a conocer a un Jesús que creció a ser el Salvador del mundo. Ahora, otras personas conocen a Jesús intelectualmente, lo conocen con la mente, lo han estudiado, han escuchado hablar de Él. Personas que están dentro de la iglesia, que vienen regularmente a la iglesia, que conocen la palabra, que conocen dónde dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, que conocen dónde hablan los pasajes de Jesús, que entienden que las letras rojas en la Biblia son Jesús hablando, pero es un conocimiento intelectual y no han pasado de ese conocimiento. Jesucristo le dijo en cierta ocasión a un grupo de escribas y fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no han entendido que esas palabras son las que dan testimonio de mí, y ustedes no me reciben. Hay personas que conocen a Jesús intelectualmente, pero el tercer grupo de personas es el grupo de personas que Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ser. Hay un grupo de personas que conocen a Jesús a través de un conocimiento íntimo de Jesús. Diga íntimo. Un conocimiento íntimo. Y el conocimiento íntimo de Jesús, escuche lo que le voy a decir. Para poder conocer a Jesús íntimamente, esto siempre va a envolver nosotros tener una experiencia con la persona de Jesús. ¿Cuántos me escucharon? Para conocer a Jesús íntimamente, yo voy a tener que tener una experiencia con Jesús. ¿Cuántas personas hemos escuchado de hombres que eran drogadictos, hombres que eran adictos al alcohol, hombres que eran mujeriegos, hombres que estaban atados a la pornografía, hombres que estaban envueltas en tantas cosas, y un día, en un momento, escucharon el mensaje de la palabra y en un instante soltaron todo eso y dieron su vida a Jesús, y su vida nunca fue igual? ¿Qué sucedió? Esa persona tuvo una experiencia con Jesús. Otras personas están en el Señor, pero algo no ha, en inglés se dice hasn't clicked. Algo no ha sucedido, no ha habido transformación, no ha habido cambio. Comenzamos a aprender un poco, pero hacemos las cosas un poco mecánicamente. Pero en este día te quiero decir que Dios desea que cada persona en este lugar conozca a Jesús por experiencia, conozca a Jesús íntimamente, porque es eso lo que va a hacer que el hombre haga un giro de 180 grados. Tú caminabas de este modo y viniste a Jesús, ahora diste una reversa total y ahora vas en pos de Jesús. Tu vida ha cambiado, tu vida transformada. Juan el Bautista dijo a los escribas y fariseos que se acercaban para bautizarse, él le decía: ¿quién os enseñó a escapar del juicio de Dios? ¿Quién les enseñó a escapar del juicio? Y él le decía: arrepiéntanse y produzcan un fruto que hable de ese arrepentimiento. Oh, hay un fruto en cada uno de nosotros. Hay un fruto en nosotros que habla y dice y les revela al mundo que nosotros hemos verdaderamente sido transformados. Y si en este día tú estás aquí y no tienes ese fruto y sientes como que no has demostrado el fruto de una vida transformada, te dejo saber que hoy es un buen día para que tú tengas una experiencia personal con Jesús que transforme tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Los que conocen a Jesús íntimamente son personas que se convierten en un instrumento para el reino de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está buscando personas donde depositar dones, talentos, habilidades, dones del cielo para hacer bendición al mundo a nuestro alrededor? Estamos aquí en Aurora, pero Aurora necesita hombres y mujeres que tomen una carga, que tomen un peso por este mundo que está perdido y que se atrevan a decirle al Señor: Padre, no uses únicamente a mi vecino, Señor, no uses únicamente al hermano José, Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que tú me uses a mí, Señor. Dótame con tus dones, dótame con tus talentos, Padre. Haz lo que tengas que hacer. Personas que tienen una experiencia con Jesús son personas que pasan a ser útiles para el reino de Dios. A través de la historia han habido muchos hombres que han causado y han hecho cosas grandes para Dios, han hecho grandezas para Dios.
Y si usted revisa a cada una de esas personas, sin la excepción de una sola, cada una de esas personas tienen algo en común: que todas tuvieron una experiencia personal con la persona de Jesús. En el libro de Éxodo capítulo 3 habla de un Moisés que andaba en el rumbo de su vida. Es más, el versículo 1 dice que él estaba haciendo su oficio, apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Dice que llevó las ovejas a través del desierto. Estaba haciendo su oficio. Estaba ocupado haciendo lo que hace todos los días. Sería como decir, estaba en la oficina o estaba en su factoría haciendo su trabajo todos los días. Pero dice que llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Entonces Dios causa cosas en nuestras vidas que Él las pone ahí para que atraiga nuestra atención. Hay cosas que Dios va a causar que sean en la forma de una zarza ardiente, un fuego que está quemando, para que tú veas y tú digas: wow, yo me voy a acercar a esa experiencia, me voy a acercar a lo que está ahí, porque yo reconozco que Dios está ahí. Y fue lo que hizo Moisés. Se acercó a la zarza y él dijo: voy a ver qué es lo que hay ahí. Y mire lo que dice el 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oh Señor, es a la medida que nosotros vamos en busca de aquel fuego, a la medida que nosotros vamos en pos del don de Dios, en pos de lo que Dios está haciendo, en pos del lugar donde está la presencia de Dios, a la medida que yo tomo interés. Hace falta interés. A la medida que yo voy a ver qué es lo que Dios está haciendo, cuál es el mover de Dios, es a esa medida que entonces Dios te llama. Y Dios te llama por tu nombre. Dios quiere llamarte, pero tú tienes que tener interés por las cosas de Dios. Tú tienes que tener interés por acercarte al fuego de Dios. Dice que cuando Jehová Dios lo vio que iba a ver, entonces Dios lo llamó. Y Moisés respondió: heme aquí. Hay que ser obedientes cuando Dios nos llama, aunque sea simplemente llamarnos para salvación, simplemente llamarnos para que seamos parte de un mover de Dios en la ciudad de Aurora. Sea lo que sea, va a requerir obediencia. Va a requerir obediencia. 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Yo declaro en este día que este lugar, aquí ahora mismo, se convierte en casa de Dios, puerta del cielo, y es un lugar santo. Es un lugar santo para Dios. Y cuando nos acercamos a un lugar santo, tenemos que remover los zapatos de nuestros pies. No literalmente. Remover los zapatos de nuestros pies quiere decir remover todo aquello que estorba nuestro corazón, que impide que nosotros nos acerquemos a Jesús. Hay que remover todo impedimento, sea el orgullo, sea la rebelión, sea lo que sea. Dios te dice en este día: quita el calzado de tu pie, mueve eso de tu corazón. No permitas que nada te impide sentir mi fuego. No permitas que nada te impide acercarte a mí. 5 dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres. Ahora viene el Dios del nombre a revelar a la persona detrás del nombre. Dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirarlo. Ese miedo implica y habla del temor que todo hijo de Dios debe de tener ante Dios. No es un temor de tener miedo como cuando vemos un cuco, un monstruo, algo así. Como cuando éramos chiquitos que nos decían: the boogeyman is under the bed. El cuco está debajo de la cama. Pero no es ese tipo de miedo. Es un tipo de miedo reverente, donde tenemos reverencia delante de Dios, donde somos obedientes a Dios. Cuando el pastor no está mirando, cuando estamos solitos, cuando no hay nadie más, somos reverentes porque tenemos ese temor.
Es lo que Dios nos llama a tener. Entonces le dijo: yo soy el Dios de tu padre Isaac, Jacob. El 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactadores, pues he conocido sus angustias. Oh, Dios siempre conoce las angustias de su pueblo y se mueve para traer salvación. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ejebeo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de todos los egipcios que los oprimen. Ve por tanto, ahora Dios llama a Moisés: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Siempre tenemos la costumbre de menospreciarnos, la costumbre de decir: Señor, yo no puedo, ¿quién soy yo? No sé hablar, no sé hacer nada. Pero si Dios te llama es porque tú puedes hacerlo. Tú eres la persona correcta. No te menosprecies por tus habilidades. No te menosprecies por tu edad. Dios usa aún a los jovencitos, a las jovencitas. Dios usa aún a las personas de mayor edad. Para Dios no hay limitación. Dios puede usar a cualquier persona. Dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le respondió: ve. Dile a tu vecino: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Moisés le dije: Señor, tú me estás diciendo que yo llegue a los hijos de Israel y que le diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero Dios, una pregunta, Dios, déjame hacerte una pregunta. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a responder, Dios? Yo no sé qué decirle a esa pregunta. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. La revelación del nombre de Dios es el Dios que dice: yo soy. Fui en el principio y yo seré en el fin. En el principio de tu problema yo estoy ahí, y voy a estar ahí al fin cuando tú recibas el éxito en cada situación. Dios es el Dios llamado el yo soy. Simplemente yo soy. No necesita un nombre mayor. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el que ha hecho promesas sobre nuestras vidas, y Él no va a renegar esas promesas que ha hecho. Así que si Dios te ha hecho una promesa, si su palabra te hace tantas promesas de bendecirte, de cuidar de ti, de levantarte, tú puedes estar seguro que el gran yo soy va a cumplir sus promesas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios se reveló a él como el gran yo soy. Pablo es otro hombre al cual Dios se reveló a él. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo, y perseguía a la iglesia, y él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo la iglesia, hasta que un día Jesucristo salió a su encuentro para que él tuviese una experiencia con Jesús. Y Pablo cuenta esta experiencia en Hechos 26:9, cuando dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Escuche esto: era un enemigo del nombre de Jesús, a lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principados sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Wow. Usted puede estar seguro que cuando apedrearon a Esteban, ¿se recuerdan Esteban que fue apedreado? La Biblia enseña que Pablo estaba ahí dando su consentimiento. Pablo estaba diciendo: está bien, él dio el permiso, mátenlo. El 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire qué tipo de hombre era Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo dice: yo estaba ocupado en esto. Esto era mi ocupación. Mi ocupación me tenía cegado. Solamente me enfocaba en lo que tenía que hacer.
Pero algo sucedió cuando a mediodía, oh rey, le está hablando a un rey, dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y él continuó hablando diciendo, y habiendo caído todos nosotros en tierra al ver el resplandor, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, Pablo se cayó de su caballo, estaba sorprendido al ver esta luz. Y él dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, Pablo no había conocido a Jesús, pero cuando llegó a tener una experiencia con Jesús, ahora Jesús se reveló y Jesús le reveló el nombre de él para que Pablo pudiera conocerlo. Pero levántate, le dijo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. Y mira para lo que lo iba a usar, librándote de mi pueblo y de las gentes a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. He aquí el llamado de toda persona que ha sido llamada por Dios. Somos llamados a convertir a las personas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No hay un versículo que pueda describir más perfectamente qué es lo que hace Dios cuando viene al corazón del hombre. Nos cubre con su sangre, nos convierte de nuestros pecados a su luz admirables, nos saca de las tinieblas a su luz. Pero ¿notó usted algo? Que Pablo, siendo tal vez uno de los peores pecadores, que él mismo dijo, yo soy jefe de pecadores, perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes, y Dios lo usó. Dios lo levantó. Dios no miró su pasado, Dios no miró sus limitaciones. Dios no dijo, este Saulo ha perseguido mi iglesia, él no es apto para ser un instrumento en mis manos. Sino que el amor de Dios es tan grande y su poder es tan grande que él pudo mirar más allá de las limitaciones que tenía Saulo y convertirlo en un Pablo que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento y que fue un gran héroe del evangelio para los gentiles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si Saulo no tuvo impedimento para ser un gran instrumento en las manos de Dios, nadie en este lugar, en este día, está incapacitado para ser un gran instrumento en las manos de Dios. Cada persona que está en este lugar, sin importar la edad, sin importar su background, sin importar nada de eso, usted cualifica para ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Únicamente que tú hayas sufrido una experiencia con Jesús, que usted haya tenido una experiencia con Cristo. Oh, son las personas que han tenido una experiencia con Jesús las que Dios levanta para ser cambiadores de este mundo. World changers, personas que cambian el mundo a su alrededor, personas que cambian a su entorno, personas que cambian a sus familias, personas que entran a un lugar y hacen la diferencia. Pero requiere una experiencia. ¿Cuántos desean una experiencia con Jesús en este día? La experiencia es lo que te va a transformar. Oh Jesús, yo deseo una experiencia más con Jesús. Yo, el predicador, yo no estoy satisfecho. Yo sé que hay más de Él. Yo sé que hay más que Jesús tiene que ofrecer. Y yo busco más intensamente esa experiencia. Yo quiero una experiencia nueva contigo, Jesús. Una experiencia que transforme mi vida. Una experiencia que transforme mi ser, Señor. Una experiencia que me eleve posicionalmente, Padre. Y que me permita llegar a nuevos niveles de altura en Cristo Jesús. Oh, yo quiero conocer más a mi Jesús. Yo dije que yo quiero conocer más a mi Jesús. Porque aún ni siquiera la eternidad, ni la eternidad de eternidades sería suficiente tiempo para conocer la hermosura, la anchura, la longitud y la profundidad
del amor de mi Jesús. ¿Cuántos saben que Dios es hermoso? Jesús es hermoso y Él desea que tú lo conozcas íntimamente, que tú tengas una experiencia con Él. Conocerlo a Él es conocer el poder de su nombre. Mateo 16:17. Y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos se sanarán. Todos podemos haber escuchado de su nombre. Todos en el mundo han escuchado de su nombre. Pero el que conoce a Jesús íntimamente, el que ha tenido una experiencia con Jesús, carga no solamente el nombre, sino que carga el poder del nombre dentro de su ser. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para echar fuera demonios, para poner nuestras manos sobre los enfermos. Dice que si tomamos cosas mortíferas no nos va a hacer daño. Pero el que conoce, únicamente el que conoce a la persona detrás del nombre, puede usar el nombre legítimamente. Escucha lo que te voy a decir. Todos podemos decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero dice que en aquel día le dirá: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre pusimos nuestras manos sobre los enfermos. Y que Jesús le dirá: nunca te conocí. Solamente aquellos que conocen a Jesús, solamente aquellos que son conocidos por Jesús, pueden usar el nombre de Jesús legítimamente y ver el poder de Dios descender y ver la gloria de Dios bajar en cualquier situación. ¿Cuántas personas conocen a Jesús en este lugar, en este día? Oh Padre, te conocemos y estamos agradecidos por eso, Señor. Para terminar, le voy a dar 5 cosas. 5 cosas. Si tiene la habilidad de anotar estas 5 cosas, anótelas. Le iba a decir si no consiga el CD, pero todavía no tenemos. Ya pronto vamos a tener. Amén. O mírenlo en live stream nuevamente. Amén. Para los que no saben, nosotros estamos grabando prácticamente. Algunos tal vez dicen: veo muchas cámaras, y nunca hemos mencionado. Papi lo mencionó cuando estuvo aquí, pero esas cámaras están aquí porque estamos grabando live stream. Amén. Así que usted puede ir a Maranatha DuPage. Maranatha DuPage. ¿Cómo? Maranatha DuPage. Usted puede ver los mensajes. Si se perdió algún mensaje, lo puede ver ahí. Amén. Y habiendo dicho eso, vamos a darle un aplauso a las personas que nos están mirando el día de hoy. Amén. Por live stream. Gracias, Jesús. 5 cosas que te van a mostrar si usted conoce a Jesús. Esto viene para que nos hagamos un autoexamen. Número 1, el que conoce a Jesús escucha su voz. Juan 10:27. El que conoce a Jesús escucha su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Wow. Tenemos que preguntarnos: ¿estoy verdaderamente siguiendo a Jesús? ¿Estoy escuchando la voz de Jesús en mi vida cada día y siguiéndola? Importante, porque los que le conocen son personas que escuchan su voz. No somos oidores olvidadizos, sino que la palabra tiene cabido o cupido, como se diga, en nuestro corazón. Tiene permanencia en nuestro corazón. Una persona que conoce a Jesús hace espacio en su corazón para la palabra de Dios. Número 2, el que conoce a Dios le sirve a Dios. Se convierte un servidor de Dios. Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mire qué poderoso. Se lo voy a leer otra vez. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuántos saben que a todo aquello lo que nosotros rendimos nuestra voluntad, nos convertimos siervos de eso? A lo que tú rindas tu voluntad, tú eres un esclavo de eso. Todo hombre, toda mujer es esclavo de alguien o de algo. No hay tal cosa que decir que no somos esclavos de nada. O nos convertimos esclavos del amor de Jesús, o nos convertimos esclavos de otras cosas. Ahora, si usted está aquí en este día y usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, usted es esclavo de Jesús. Usted es esclavo de su amor. Entonces la palabra nos dice:
siendo ese el caso, caminemos como hijos de luz. Caminemos como personas que ya no servimos a otros propósitos, como personas que ya no tenemos otros dioses, sino como que Jesús es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el número 2, el que conoce a Dios le sirve. Número 3, el que le conoce comienza a ser como Él. Oh Señor, ¿cuántos quieren ser como Jesús? El que le conoce comienza a ser como Jesús. Segunda de Corintios 3:18. Debe ser el deseo ardiente de todos nosotros de cada día más ser como Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, diga transformados. Somos transformados, diga transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Wow. Eso dice que semejante a un hombre que está frente a un espejo, nosotros estamos frente a Jesús el día de hoy. Y lo más que nosotros nos ponemos frente a Jesús, nosotros comenzamos a ser transformados por Él. Una obra transformadora comienza a suceder en nosotros. Comenzamos a pensar como Jesús pensó. Comenzamos a caminar como Jesús caminó. Nuestros deseos, nuestras pasiones comienzan a ser cambiadas. Yo no sé de usted, pero las pasiones que yo tengo hoy no son las pasiones que yo tenía 10 años atrás. Las pasiones que hay en mí hoy no son las mismas pasiones. Mis deseos, mi modo de pensar ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque somos transformados. Dice, mirando a cara descubierta. Tenemos que mirar a Jesús con cara descubierta. Eso quiere decir, no nos acerquemos a Jesús con pretensiones. No nos acerquemos a Jesús haciendo ser algo que no somos. Ante Jesús podemos ser libres. Como decía el pastor Juan Virué de esta mañana, podemos venir ante Jesús y decir: Jesús, conozco que tengo faltas, te he fallado, Señor. Pequé de esta manera, te ofendí de esta manera, hablé lo que no tenía que haber hablado, Señor. Cometí un error, Padre. Oh Señor, pero vengo ante ti y te pido perdón. Debe ser parte del ejercicio de cada hijo de Dios, de día a día, estar ante Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué sucede cuando pasan días y pasan semanas y pasan meses y pecamos contra Dios y no nos arrepentimos? ¿Qué sucede? El corazón se comienza a poner como un corazón duro, como una piedra. Eso es lo que hace la falta de arrepentimiento. Pero cuando venimos constantemente ante Dios y venimos a cara desnuda y decimos: Señor, yo sé que yo estoy desnudo ante tu presencia, yo no puedo esconder nada de ti, Señor. David dijo en cierta ocasión: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para decir borrón y cuenta nueva, y para levantarnos para que continuemos caminando en los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que mirar a cara descubierta para ver la gloria de Dios, para ser transformados por su Santo Espíritu. Número 4, el que conoce a Jesús anda en amor. Conocer a Jesús es andar en amor. Juan 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Usted ve a esa persona que está a su lado? Que a veces, por nuestro carácter, la forma que somos, y yo soy así un poco, naturalmente un poco reservado, pero muchas veces no intercambiamos palabras, no hablamos con las personas en la iglesia, pero tenemos que romper eso, amén. ¿Cuántos saben que todos somos parte de un mismo cuerpo? Todos pertenecemos al cuerpo de Jesús. La persona que está a tu lado es una persona redimida por la sangre de Jesús. La persona que está a tu lado es importante para Dios, como usted es importante. Entonces es de urgencia de que nosotros tengamos el mismo amor por la persona a mi lado que Dios tiene por ellos. ¿Cómo estás mirando tú a las personas a tu lado cuando cometen un error, cuando cometen una falla? Tenemos que mirarlos con los ojos de misericordia que tuvo Jesús y los ojos de amor que tuvo Jesús. En eso sabremos que conocemos a Jesús.
que conocemos al Jesús detrás del nombre cuando andamos en amor. Y número 5, último pero no, last but not least, pero no menos, el que le conoce vive enamorado de él, le ama y le desea. Oh Señor, el salmista decía: mi alma está pegada a ti, Señor. El salmista decía: cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis ruegos día y noche, día y noche. El sentimiento, el ardor de mi corazón era: Señor, ¿cuándo voy a estar ante tu presencia? Porque te amo, quiero intimar contigo, Señor Jesús. El que le conoce íntimamente desea estar con él, le ama, le desea. ¿Cuántos dicen amén? Termino diciendo que el Dios del universo no solo quiere que le conozcas por su nombre, Él quiere restablecer una relación contigo, una relación íntima y una relación de amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el mensaje el día de hoy fue corto, el mensaje fue muy claro. Dios te ama y Dios te desea, pero no podemos estar satisfechos con permanecer únicamente en el lugar santo. La Biblia nos enseña que el tabernáculo antiguo era compuesto de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Demasiadas de personas están completamente conformes con pasar todos sus días y toda su vida en el lugar santo. Algunos ni siquiera en el lugar santo, en los atrios. Pero ¿cuántos saben que cuando decimos: Señor, yo quiero más, yo quiero conocerte mejor, yo quiero más de ti, Señor? Y cuando hay una hambre y sed por Él, subimos al lugar santísimo, donde habita su presencia y donde está Dios. Dios te anhela, Dios te desea y Dios quiere relacionarse contigo íntimamente. Y hacen falta en esta iglesia personas que conozcan a Dios íntimamente, porque la única manera que vamos a tomar a Aurora, la única manera que vamos a tomar a Naperville y convertirlos a los pies de Jesús es cuando ellos vean a personas que conocen a Jesús, que pueden reflexionar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y declaro en este día que tú eres esa persona. Oh Jesús, mientras los músicos pasan, yo voy a invitar a cada persona que está en este lugar que nos acerquemos al altar y vamos simplemente a decirle eso a Jesús: Jesús, quiero conocerte. Quiero conocer no únicamente el nombre, quiero conocer la persona de Jesús. Usted puede comenzar a pasar, vamos a pasar al frente. Todos necesitamos conocer al Jesús del nombre. No hay nadie que no necesite conocer al Jesús del nombre. Mientras el coro está pasando, por favor. Oh Jesús. Y mientras usted pase, simplemente cierre sus ojos ante el Señor. El Señor en este día no le rechaza, no le reprocha. Su palabra es clara y es enfática: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te desea ardientemente. Ahora solamente queda que tú lo desees a Él. Si en este día tú estás aquí y te hace falta pasión por Jesús, le cuento un testimonio. Yo era un cristiano que no tenía pasión por Jesús, pero comencé a decir: Señor, mi vida nunca va a ser diferente, al menos que tú pongas pasión en mí. Y comencé a llorar amargamente: Jesús, pon pasión en mí por ti. Y le cuento un testimonio verdadero. Él puso pasión en mí. Él hizo que un corazón que era frío y duro comenzara a amar a Dios. Y mi vida nunca fue igual después de eso. O en este día que te invitamos que te acerques a la presencia del Señor. Aleluya. Oh precioso Jesús. Oh precioso Dios. Habla con tu Dios, habla con Él, háblale a cara desnuda. Sé transparente con Él. Dile: Jesús, te necesito. Jesús, quiero conocerte más íntimamente, Señor. Acércate a la presencia del Señor. El fuego está ardiendo en el altar. Acércate a la presencia del Señor.
levantase sus manos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y Dios no quiere que tú te vayas sin Él, sin recibir su toque. Oh, Jesús está aquí, Padre, ahora mismo, Señor. Revélate, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Oh, yo oro, Jehová Dios, Señor, que ellos te puedan conocer íntimamente. Responde a sus oraciones, Señor. Oh, Jesús está aquí para responder a cada oración, Padre. Responde a la oración de tus hijos, Señor. Cada uno de ellos, Señor, yo oro porque tú pongas pasión en ellos, Padre. Oh, la pasión tuya, Jehová Dios, Señor. Oh, la pasión de tu Santo Espíritu, llénalos de ti, Señor. Oh, Padre, mi oración es que ellos te conozcan más íntimamente, Señor. Revélate a ellos más íntimamente, Padre Santo. Oh, Jesús, Jesús, clame a Él. Su presencia está en este lugar, en este día. Oh, Jesús está en este lugar, en este día, para que tú pases de un mero conocimiento a una experiencia íntima con Jesús. Oh, Él desea que tú tengas una experiencia íntima con Él. Abre tu corazón, dice el Señor. Oh, si tú abres tu corazón, yo lo lleno en este momento, dice el Señor. Oh, si tú abres tu corazón, yo lo lleno en este momento, dice el Señor. No quiero que me conozcas superficialmente, sino que me conozcas íntimamente, dice el Señor. Oh, Jesús, Jesús.